Hola, muy buenas tardes. Hoy continuaremos con el curso de formulación y elaboración de bases de licitación. Anteriormente hemos visto la normativa que regula a las compras públicas, en general, no solamente a las licitaciones. Además, hemos también recogido y visto los principios, ¿no es cierto?, rectores y también principios de que regulan las compras públicas, principalmente, además, ¿no es cierto?, de otros procedimientos de la administración. Y por último, la clase pasada hemos visto, ¿no es cierto?, los diversos criterios de evaluación que podemos utilizar como herramienta para evaluar de manera objetiva. Hoy nos vamos a adentrar, ¿ya? Voy a compartir nuevamente un material y hoy nos vamos a adentrar en algunos puntos que tenemos que considerar también en para elaborar las bases de licitación. La semana pasada terminamos viendo, ¿no es cierto?, las comisiones evaluadoras. Hoy día, hoy día vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo esas comisiones evaluadoras, qué relación tienen con el lobby, ¿ya? Recuerden que la ley del lobby, también lo vimos en una de las clases anteriores, ¿ya? Se creó principalmente para regular las relaciones que habían entre las relaciones de los entes externos a la administración, ¿ya? Que tenían intereses particulares y, ¿no es cierto?, las reuniones que tenían con los funcionarios públicos. Por lo tanto, cuando alguien, ¿no es cierto?, de la comisión evaluadora, ¿ya? Que lo que tiene que hacer primero, cuando un funcionario es parte de esta comisión, tiene que suscribir una declaración jurada que exprese que no tiene conflicto de interés con los potenciales oferentes, ¿ya? Esa es la primera instancia. Antes, ¿no es cierto? Generalmente este proceso se hace cuando la licitación está pública o antes, ¿no es cierto?, publicar, junto con el decreto que aprueba las bases, se establece la comisión evaluadora. Por lo tanto, muchos de las personas, ¿no es cierto?, los funcionarios que componen la comisión evaluadora todavía no tienen idea cuáles son los oferentes que van a ofertar, pero sí, a lo mejor, ¿no es cierto?, pueden tener alguna noción de quién puede ofertar. Por lo tanto, se pueden, ¿no es cierto?, eh, pueden señalar, ¿no es cierto?, esto a su jefatura directa. Pero lo primero que tienen que hacer, en el caso, ¿no es cierto?, es suscribir una declaración jurada que exprese que no tiene conflicto de interés. Y en el caso que en el momento de la apertura se da cuenta que hay un oferente, ¿no es cierto?, en el momento de conocer la oferta se da cuenta que, ¿no es cierto?, tiene conflicto de interés, debe abstenerse. Por lo tanto, tiene que ahí hacer valer el principio de abstención y no puede participar, en este caso, en la comisión evaluadora, debiendo informarlo, ¿no es cierto?, a su superior jerárquico, quien deberá, ¿no es cierto?, junto con el equipo, deberán encontrar otra persona idónea para poder integrar esta comisión evaluadora. Por supuesto, esta nueva integración, ¿no es cierto?, a la comisión evaluadora y el retiro de la persona que tiene conflicto de interés se debe decretar por acto administrativo, ¿ya? En el caso de que la comisión evaluadora, ¿no es cierto?, continúe participando y que no tengan conflicto de interés, ¿no es cierto?, deben omitir cualquier contacto con los proveedores, siempre y cuando no esté establecido en las bases de licitación, ¿ya? Por ejemplo, pueden establecerse visitas a terreno, presentaciones, entregas de muestras. En ese caso, solamente en esos casos se podría, ¿no es cierto?, tener algún contacto, siempre y cuando estén establecidas las bases, ¿ya? Y mantener confidencialidad de lo que está sucediendo en el proceso de evaluación. Esta comisión del lobby, no sé, o sea, esta comisión evaluadora y la ley del lobby, los integrantes, ¿no es cierto?, cuando pertenecen, se decreta, ¿no es cierto?, que son parte de la comisión evaluadora, se llaman sujetos pasivos en la ley del lobby. ¿Qué son los sujetos pasivos?
son sujetos que en ejercicio de sus funciones pueden adoptar decisiones y acciones que impliquen, en el caso de las licitaciones, la celebración de contratos con organismos públicos, afectando, ¿no es cierto?, intereses particulares. Por lo tanto, los intereses particulares, ¿no es cierto?, que son de la vida privada, pudiesen afectar, en este caso, a la evaluación de las licitaciones, ¿ya? Pero la calidad de sujeto pasivo es temporal y transitoria, desde el momento en que se decreta la comisión evaluadora hasta que ésta, ¿no es cierto?, genera el informe de evaluación recomendando la deserción o, en este caso, o en el otro caso, ¿no es cierto?, la adjudicación. Recuerden que las comisiones evaluadoras solamente recomiendan, ¿ya? No adjudican ellas. En el caso, vamos a hablar ahora de la formalización de las compras públicas. Existen dos formas de formalizar las compras públicas. Uno, ¿no es cierto?, mediante contrato suscrito, o sea, firmado, ¿ya? Y lo otro es cuando la orden de compra también genera, ¿no es cierto?, la relación contractual, cuando no hay contrato suscrito en estos casos. Por lo tanto, tenemos contrato suscrito, firmado por ambas partes, y la orden de compra que también genera la relación contractual. Pero, ¿no es cierto?, hay ciertos requisitos. El contrato suscrito es obligatorio, ¿no es cierto?, para las compras sobre 1000 UTM. Eso ya lo vimos anteriormente. Y en el caso, ¿no es cierto?, de las compras menores a 100 UTM, no es necesario este contrato y ahí se genera la relación contractual mediante la orden de compra. Pero, ¿no es cierto?, en casos de que las licitaciones o los procedimientos de compra sean entre 100 y 1000 UTM, ¿ya? Esto se debe ponderar de acuerdo, ¿ya? A, se debe ponderar de acuerdo a el riesgo, ¿no es cierto?, que tenga esta licitación, ¿ya? Otro elemento que debemos tomar en cuenta es que durante el proceso, ¿no es cierto?, de licitación se pueden modificar o en el proceso de contrato dar término anticipado al contrato, ¿ya? Se puede modificar o dar término anticipado al contrato. En estos casos, en ambos casos, ¿no es cierto?, eh, se puede realizar estas acciones, uno, de mutuo acuerdo entre los contratantes, dos, cuando existe un incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante, tres, cuando hay una notoria insolvencia del contratante, ¿ya? De repente nosotros tal vez podemos tener una obra o, ¿no es cierto?, un suministro y el proveedor no da abasto o no nos entrega o sabemos, ¿no es cierto?, por parte a lo mejor de terceros, que el proveedor está con graves problemas de solvencia, ¿ya? Esto se puede subsanar a menos que se mejoren las cauciones, ¿no es cierto? Una forma de resguardarnos, o sea, si el proveedor, ¿no es cierto?, está sufriendo a lo mejor por un periodo de insolvencia, nosotros para resguardarnos lo que podemos hacer es solicitar que se mejoren las cauciones o que las existencias sean suficientes, ¿ya? Lo otro que se puede modificar o dar término anticipado al contrato es por exigirlo el interés público, la seguridad nacional y registrar saldos insolutos de remuneración o cotizaciones a la mitad del periodo del plazo del contrato, con un máximo de 6 meses. Recuerden que los proveedores, ¿no es cierto?, se pueden contratar con esta inhabilidad relativa, siempre y cuando los saldos insolutos, ¿ya?, se paguen, con los primeros pagos se salden estas deudas. Por lo tanto, con un plazo de máximo 6 meses, en estos casos, el proveedor debiese ya tener, ¿no es cierto?, saldada estos compromisos. Por lo tanto, el máximo plazo es 6 meses, por lo tanto, se podría ir revisando a menudo o establecer plazos, ¿no es cierto?, inferiores. Las demás que establezcan en las respectivas bases de licitación o en el contrato. Por lo tanto, nosotros podemos también establecer modificación o término anticipado de contrato de manera particular, ¿ya?, de acuerdo al servicio y a la necesidad de la institución. En el caso del término anticipado de contrato y también de la modificación, se deberá notificar, ¿no es cierto?, a través de un acto administrativo. En el caso, ¿no es cierto?, de realizar tanto una modificación, un término anticipado, porque es
genera una, ¿no es cierto?, acción, una voluntad por parte de la institución. Sobre las renovaciones del contrato, ya, por regla general, las entidades no podrán suscribir contratos de suministro y servicios que contengan cláusulas de renovación, ¿ya? No está permitido. Los contratos antiguos, ¿no es cierto? Esta fue una modificación de hace un par de años que se realizó al reglamento de compras públicas, el decreto 250, en el cual antes se dejaba, ¿no es cierto?, se podía establecer renovaciones, pero pasaban cosas como, por ejemplo, una vez yo iban a renovar iban a iban a adelantar un proceso de licitación, ¿ya?, sobre un servicio, y yo les pregunté que hace cuánto que me mostraron, ¿no es cierto?, el proceso anterior, y ellos me señalaron que hace 11 años que venían renovando el contrato, ¿ya? No estaban faltando aún, ¿no es cierto?, al reglamento, ¿no? Porque hace 11 años incluía la renovación. En este caso, ¿no es cierto?, desde no de la última modificación, sino la modificación de hace un par de años atrás, ya, del 2015, si no me equivoco, incorporó que no se pueden realizar, ¿no es cierto?, renovaciones. A excepción que sucedan estas tres cosas. Existan motivos fundados para establecer dichas cláusulas. Por lo tanto, se deben señalar en las bases de licitación, ¿no es cierto?, si yo voy a poner una renovación, ¿por qué? Fundado, no solamente poner una renovación, sino que fundamentarla, ya, explicar por qué yo estoy incorporando esta renovación. ¿Ya? Si así hubiese sido señalado en las bases o en el contrato, tengo que señalarlo, tanto en las bases, y se recomienda, obvio, si están en las bases, en el contrato. Y la renovación, además, se podrá hacer solamente por una vez. Por lo tanto, si existe renovación, una sola vez se podrá hacer. Y eso está establecido en el artículo 12 del reglamento. También tenemos dentro de lo que es la plataforma de mercado público un aplicativo que es gestión de contrato de la plataforma. Esta es una herramienta, ¿no es cierto?, de control que poseemos, ¿no es cierto?, para mejorar los procedimientos de compra, porque el procedimiento de compra no solamente queda al momento de adjudicar o subir el contrato al portal, ya a la ficha de la licitación o del proceso que sea, sino que también tenemos contratos que, ¿no es cierto?, duran en el tiempo. Por lo tanto, esta aplicación principalmente está hecha para eso. Dice, la gestión de contratos en línea, ya, permite a los compradores públicos estandarizar y llevar en forma ordenada sus contratos, poniendo esta información a disposición de la comunidad, aumentando en forma relevante los niveles de transparencia y eficiencia en el sistema de compras públicas. Ya. Este aplicativo es súper importante porque nos da alertas de cuándo va a acabar el contrato, de cuándo se acaba la garantía. Ha pasado, ¿no es cierto?, que no nos hemos dado cuenta y de repente se nos están por vencer las garantías, o el contrato está por vencer y todavía nos levantamos una licitación. Bueno, este aplicativo, ¿no es cierto?, uno puede poner aviso, uno calcula 3 meses antes, 4 meses antes, para que empiece a avisar que ya se va a acabar el contrato. ¿Ya? Porque a veces, ¿no es cierto?, los hitos o los ITS, que son los inspectores, ¿no es cierto?, de servicios o de obras, tienen mucho trabajo y por lo tanto se les puede escapar. Dentro de la gestión de contrato en la plataforma existen dos roles. Uno, que es el administrador del contrato, ¿ya?, que es el que crea la ficha de contrato, gestiona la información contenida en el fichero del contrato. Y el supervisor del contrato, que valida todas estas modificaciones realizadas por el administrador y publica también, ¿no es cierto?, la ficha del contrato actualizada en Mercado Público. Se asemeja a lo que hace, ¿no es cierto?, en el caso de administrador de contrato, como un operador, perfil operador, ¿no es cierto?, en la plataforma. Y el supervisor, ¿no es cierto?, siempre supervisa y es el que tiene el poder, ¿no es cierto?, para publicar, para confirmar, ¿no es cierto?, en los procedimientos que se realiza los otros roles. Este es el aplicativo, ya, que aparece en Mercado Público, y este es el naranjo, el que se encuentra a su mano izquierda, que es un cuadrado, ¿no es cierto?, que se muestra en diversas dimensiones, ¿ya? Ese cuadrado naranjo, uno lo pincha y genera, ¿no es cierto?, la ficha del contrato y la rellena con la misma información del contrato.
Esta gestión de contrato en la plataforma, ¿ya? Dice, el origen de una ficha de contrato puede ser desde una licitación pública u orden de compra, proveniente de un contrato directo o convenio marco. Por lo tanto, no solamente, ¿no es cierto?, se crea esta ficha de contrato, no solamente, ¿no es cierto?, esta gestión de contrato nos sirve para las licitaciones, sino que también, de repente, ¿no es cierto?, podemos tener contrataciones directas, importantes, o convenios marcos, suministros, que también es necesario, ¿no es cierto?, utilizar esta plataforma. La ficha de contrato se la verá una vez que la licitación se ha adjudicado y se ha firmado el respectivo contrato. Ya, claro, porque ahí empieza el contrato. Ya, por lo tanto, no se puede realizar mientras, ¿no es cierto?, por ejemplo, la licitación esté publicada o se evalúe. No, se realiza, ¿no es cierto?, cuando se ha firmado el contrato o se ha generado la relación contractual mediante la orden de compra. ¿Ya? El usuario debe tener asignado el rol de administrador y o supervisor de contrato para poder utilizar la aplicación, que lo vimos anteriormente. En caso de que haya más de una oferta adjudicada en una licitación, se generarán tantas fichas de contrato como contrato se haya formado asociado a esta licitación. Por lo general, se hace, ¿no es cierto?, un contrato por proveedor. ¿No es cierto? Tenemos procesos de licitaciones que se adjudican, ¿no es cierto?, por línea. Por lo tanto, se recomienda por lo general, ¿no es cierto?, generar una ficha por contrato por proveedor, ¿ya? Y no por licitación, porque a veces tienen diferentes tiempos los proveedores dentro de un mismo contrato. Y por último, vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo nosotros podemos encontrar mayor eficiencia en la contratación de bienes y servicios. A raíz de esto, porque hay una directiva, ¿no es cierto?, de Chile Compra, que se la van a subir, ¿no es cierto?, junto con este material al portal de la capacitación, ¿ya? Porque la dirección preocupada, ¿no es cierto?, en mejorar la eficiencia en la contratación de bienes y servicios, realiza las siguientes recomendaciones. Una compra es eficiente cuando logran ahorros a través de la autorización en cada proceso de una menor cantidad de recursos, monetarios y no monetarios, ¿ya?, que permitan obtener los resultados buscados. Por lo tanto, en este caso la eficiencia se busca no solamente en el precio, sino también a lo mejor tenemos que buscar eficiencia en, ¿no es cierto?, en la parte no monetaria, que podría ser, por ejemplo, plazos de entrega, ya, garantía de los productos, ya. Por lo tanto, a eso se refiere con no monetarios, entre otras cosas. ¿Cuáles son las recomendaciones que se utilizan para mayor eficiencia en la contratación de bienes y servicios en el convenio marco? En el caso de las compras bajo, igual o menor a 1000 UTM, ¿no es cierto? Primero, comparar productos. Es súper importante que nosotros comparemos los productos, porque, por ejemplo, si vamos a comprar computadores, existen diferentes modelos de computadores. Ya, a lo mejor, de acuerdo a las especificaciones del uso, vamos a tener que comprar, y para eso igual existen diferentes productos. Cotizar. Es súper importante, ¿no es cierto?, cotizar los precios de los productos, tanto dentro del convenio marco como afuera. ¿Ya? Descuentos por volumen, por lo tanto, cuando nosotros también dentro de la mayor eficiencia, ¿no es cierto?, podríamos agrupar compras de diferentes unidades. Yo les voy a contar, en este caso, ¿ya? Hace un tiempo, en la institución que yo trabajo, teníamos diferentes solicitudes de computadores para diferentes unidades. Por ejemplo, la DAC solicitó 2 computadores, Videco. Entonces, junto con, ¿no es cierto?, la encargada de presupuesto, agrupamos, esperamos 2 o 3 meses a que llegaran solicitudes de compra de computadores. A raíz de esto, ¿no es cierto?, si nosotros hubiésemos realizado la compra de manera directa, nos hubiese salido, ¿no es cierto?, el precio total, ¿no es cierto?, de 15 millones de pesos. Por eso también una de las recomendaciones es comparar el monto total. Y luego, ¿qué hicimos? ¿No es cierto? Cuando tuvimos todos los computadores, después de 3 meses, ¿no es cierto?, las solicitudes para eso sí, ya no había ninguna urgente, fuimos a negociar con los proveedores. En convenio marco, como ya están adjudicados, nosotros podemos negociar con ellos. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hicimos? Solicitamos las cotizaciones para que nos puedan establecer, ¿no es cierto?,
eh, descuentos por volumen. Por lo tanto, nosotros, ¿no es cierto?, desde un costo que teníamos, si hubiésemos llegado a comprar 15 millones, logramos bajar ese costo a 14 en una compra de un par de computadores, ¿no es cierto? Por lo tanto, en 3 meses ahorramos inmediatamente 1 millón, ¿ya? Porque los proveedores nos ofrecieron ofertas especiales dentro del mismo convenio. Porque utilizamos, ¿no es cierto?, comparar productos, cotizamos, hicimos descuento por volumen, juntamos hartas compras de diferentes unidades, comparamos el monto total a pagar y luego negociamos para obtener mejores condiciones. Y ahí se nos hicieron ofertas especiales bastante, ¿no es cierto?, atractivas. Y por último, también están las condiciones más ventajosas, que en el caso de no tener, ¿no es cierto?, de tener condiciones ventajosas fuera del mercado público, ¿no es cierto?, fuera del convenio marco, es recomendable, ¿no es cierto?, no comprar el convenio marco. Y en el caso de las licitaciones, o sea, disculpen, en caso de los convenios marcos, o sea, las grandes compras, mayores a 1000 UTM, las compras que se realizan en convenio marco, se tiene que privilegiar, ¿no es cierto?, el criterio económico. ¿Ya? Es la recomendación, ¿ya? Los plazos también tienen que ser adecuados, porque, ¿no es cierto?, las gran compras, uno puede realizar, ¿no es cierto?, una gran compra mínimo en 10 días, pero depende, ¿no es cierto?, de la naturaleza del bien o servicios que vamos a adquirir. A lo mejor los proveedores necesitan mayor tiempo para poder generar de mejor manera su oferta, ¿ya? Y comparar el monto total a pagar también es bueno y evaluar gran compra conjunta. Ya, en este caso, ¿no es cierto? Se llama que uno investigue, ¿no es cierto? Si otras instituciones eh, tienen las mismas necesidades que nosotros y así a lo mejor hacer una compra coordinada. En el caso de las licitaciones, nosotros la directiva, ¿no es cierto?, nos recomienda que hagamos un estudio de mercado y análisis de la industria. Lo principal para ver, ¿no es cierto?, qué tipo de proveedores tenemos, cuántos proveedores hay del servicio del bien, las calidades de los productos o de los servicios. Eso también nos ayuda, ¿no es cierto?, la definición del requerimiento. Hay veces que nosotros necesitamos servicios que son de relativamente calidad, a veces necesitamos servicios que obligatoriamente de excelente calidad, por lo tanto la definición del requerimiento es muy importante. Y al igual que las recomendaciones que se realizan en la gran compra, ¿no es cierto?, tienen que haber plazos adecuados para ofertar, ¿ya? No me puedo dudar, más allá de que a lo mejor una licitación de menor cuantía tenga solamente 5 o 10 días, ¿no es cierto?, como plazo mínimo para tenerla publicada, no quiere decir que nosotros tengamos que respetar ese plazo, ¿ya? Y lo otro es el criterio de evaluación. El criterio de evaluación, ¿no es cierto?, que se recomienda es tener siempre presente un alto porcentaje el criterio económico. Pero solamente esta recomendación se realiza en casos de bienes y servicios de carácter estándar, ya, por ejemplo, resmas de papel, lápices, como que eso que funciona mejor, de objetiva y simple especificación, ya que no sea un gasto de energía o una elaboración más compleja de la oferta por parte de los proveedores. Y lo otro, ¿no es cierto?, para mejorar la eficiencia de la contratación es racionalizar el uso de garantías y multas. Porque si nosotros generamos multas, por ejemplo, muy elevadas, que está bien para resguardar el servicio, pero el oferente, el proveedor, también va a asumir esos costos dentro de su oferta en caso, porque ella conoce cómo da el servicio, en qué puede fallar, ¿ya? Y en el caso de racionalizar las garantías, también, porque a veces las garantías muy elevadas no permiten la participación de todos los oferentes. Y en el caso de la contratación directa, nos encontramos que las recomendaciones son las siguientes: consolidar o agregar demanda. Lo mismo que yo explicaba que habíamos hecho, por ejemplo, en el convenio marco, en la contratación directa también. Identificar en convenio marco instituciones públicas con necesidades similares. Entonces, por ejemplo, si yo veo que un oferente requiere un producto similar, o sea, que otra institución requiere otro producto similar, ¿no es cierto? Yo podría llamar a esa institución y decirle, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos la compra coordinada
conjunta, nosotros estamos comprando lo mismo siempre, ¿ya? Y lo que también favorece mucho la eficiencia es el plan de compra, ¿no es cierto? Porque nosotros podemos ahí estudiar la demanda interna que existe, ¿ya? Con un buen plan de compra detallado, diseñado por parte de todas las unidades, uno podría establecer las necesidades que se van repitiendo en cada una de las unidades, ¿ya? Y lo otro que es muy bueno, ¿no es cierto? Siempre, que siempre mejora la eficiencia, es realizar el pago oportuno. Porque hoy día los proveedores tienen como herramienta, ¿no es cierto?, denunciar cuando la institución no paga, ¿no es cierto?, de manera oportuna los 30 días. Por lo tanto, eso también, ¿no es cierto?, encarece el servicio porque los proveedores pueden, ¿no es cierto?, ya que saben que la institución no es buena para pagar, por lo tanto elevan sus precios de oferta porque incluyen también los costos del retraso del no pago. Una de las transformaciones importantes que se está haciendo en la plataforma es que se han ido integrando bastante cosas, ¿no es cierto? Modernizando la plataforma, es la integración del SIGFED, ¿no es cierto?, con el mercado público. Ahora, en el caso de las municipalidades, ¿no es cierto?, no tenemos la misma integración, ¿ya? ¿A qué se refiere con esta integración? La integración de ambas plataformas es parte del proceso de digitalización de los pagos a los proveedores del Estado, iniciativa inserta en la agenda de modernización que lidera Presidencia, el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuestos de IPRES y la Dirección de Chile Compra, la Tesorería General de la República y el Servicio de Impuesto Interno. Como ven, son diferentes, ¿no es cierto?, instituciones públicas que están trabajando en conjunto en integrar esto, ¿ya? Eh, a mediados de abril se hizo obligatorio validar el presupuesto de las órdenes de compra a través de la interoperabilidad, es decir, seleccionando el folio o ingresándolo directamente al mercado público para así vincular la compra a un compromiso cierto de dinero disponible. Como la institución es, ¿no es cierto?, dependiente de la administración central, ¿ya? Los recursos les llegan por presupuesto, entonces la integración es directa. En cambio, para las municipalidades, ¿ya? Nosotros igual vimos que en la plataforma, desde el mes de abril, nosotros al momento de emitir la orden de compra, se nos exige, ¿no es cierto?, o adjuntar el certificado de disponibilidad por otro medio. Ya porque en ese caso nosotros igual podemos subir en un documento, no solamente, ¿no es cierto?, digitalizar el número, el número, ¿no es cierto?, de presupuesto. Y por último, ¿no es cierto?, tenemos que saber, después de hacer la licitación, ¿quién puede contratar con el Estado? ¿Podrán contratar todos los proveedores? Existen tipos de proveedores. Tenemos proveedores, ¿no es cierto?, podemos encontrar las personas naturales o jurídicas, ¿ya? Chilenas o extranjeras, que acrediten idoneidad financiera o técnica, conforme lo disponga el reglamento, ¿ya? Esto aparece en el artículo 4 de la ley 19.886, que es la ley de compras y contratación pública. Por lo tanto, según esta definición, nosotros podríamos contratar con cualquier, ¿no es cierto?, persona hasta del mundo o empresa del mundo, ¿ya? Recuerden que nuestra plataforma está abierta desde cualquier parte del mundo, por lo tanto, cualquiera puede ofertar. Además, tenemos las uniones temporales de proveedores, que se crearon principalmente para fomentar el principio de asociatividad en las compras públicas y reconoce una forma de asociación de oferentes. ¿Ya? Si dos o más proveedores, sea una para efecto de participar en un proceso de compra, deberán establecer en el documento que formalizan la unión o a lo menos la solidaridad entre las partes respecto de de todas las obligaciones que se generan con la entidad y el nombramiento de un representante apoderado común con poderes suficientes. En este caso, las uniones temporales de proveedores, ¿no es cierto?, se crearon con, con la idea de asociar pymes, proveedores pequeños, para que puedan competir, ¿no es cierto?, en las licitaciones públicas y así poder tener, ¿no es cierto?, mayor oportunidades frente a las grandes empresas. Lamentablemente, ¿no es cierto?, el espíritu de esta ley prácticamente no se cumple, ya que son las empresas grandes las que se están, ¿no es cierto?, asociando
para tener, ¿no es cierto?, mayor potencialidades y adjudicarse licitaciones mucho más grandes. Ya. En el caso de la unión temporal de proveedores, ya existen algunos requisitos. Cuando la licitación, ¿no es cierto?, el monto de la licitación es menor a 1000 UTM, el estos proveedores, ¿no es cierto?, esta unión temporal debe adjuntar al momento de ofertar el documento público-privado, que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma. Y en el caso de que la licitación sea igual o superior a 1000 UTM, el acuerdo en que conste la unión temporal deberá materializarse por escritura pública, como documento para contratar sin que sea necesario constituir una sociedad. O sea, no es necesario construir, ¿no es cierto?, otro proveedor, pero sí debe ser con escritura pública, mayor cuando es igual o superior a 1000 UTM, pero solamente al momento de contratar. Por lo tanto, yo recomiendo que si van a realizar bases de licitación, igual soliciten, ¿no es cierto?, juntar el documento para ofertar, ¿ya? A licitaciones sobre a 1000 y, ¿no es cierto?, igual o superior a 1000 UTM. O si no, de repente nos podemos encontrar con, ¿no es cierto?, proveedores que son unión temporal de proveedores, pero no entregan ninguna información. Claro, porque por reglamento, ¿no es cierto?, solamente están obligados sobre 1000 UTM al momento de contratar y no al momento de ofertar. Por lo tanto, nosotros lo podríamos poner, ¿no es cierto?, en las bases de licitación. Y de igual manera, para licitaciones de 1000 UTM, el reglamento obliga al momento de ofertar, ¿no es cierto?, un documento público de los participantes. En cambio, nosotros igual podríamos, ¿no es cierto?, solicitar al momento de contratar escritura pública. Ya, esos, son las recomendaciones que se pueden hacer en este caso para poder resguardar el buen proceso. Además, tenemos, ¿no es cierto?, inhabilidades de los proveedores. Ya vimos, podríamos, ¿no es cierto?, contratar a cualquier proveedor, ¿ya? Persona natural, jurídica, extranjera, uniones de proveedores, ¿no es cierto?, uniones temporales, pero acá ahora viene el pero, ¿no es cierto? Existen inhabilidades que aparecen en la ley 19.866 como en la 20.393, ¿ya? Que tiene que ver con los proveedores condenados, ¿no es cierto? Funcionarios también directivos de una misma empresa y que la empresa tenga saldo insoluto. Ahora vamos a ver en detalle estas inhabilidades, ¿ya? Las inhabilidades, dice, se excluye a quienes al momento de presentar la oferta hayan sido condenados por prácticas antisindicales o de infracción a los derechos fundamentales del trabajador dentro de los 2 años anteriores, que es una habilidad para ofertar por delitos concursales establecidos en el Código Penal o por condenas relacionadas con lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho, según lo indica la ley 20.393. Por lo tanto, si el proveedor, estas inhabilidades son absolutas, no hay ningún resquicio, ¿no es cierto?, legal para que se pueda, en este caso, ¿no es cierto?, contratar con los proveedores. Ya, eso está establecido. No se puede por nada del mundo, ¿no es cierto?, una empresa que haya sido condenada por prácticas antisindicales, delitos concursales, ¿no es cierto?, infracción a los derechos fundamentales, cohecho, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, no podemos, ¿no es cierto?, contratar con este tipo de empresas. ¿Ya? Inhabilidades relativas, ¿no es cierto? Está prohibido contratar a funcionarios directivos de la misma empresa ni con personas unidas a ellos por vínculos de parentesco, ni con sociedades de personas que éstas formen parte, ni anónimas, cerradas, en que sean accionistas, ni abiertas, en que tengan el 10% o más del capital, ni con gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antes dichas. Esto es principalmente con funcionarios, ¿no es cierto?, de alta dirección, podría ser, porque yo, por mi realidad, no he visto casi nunca que, ¿no es cierto?, los funcionarios, analistas, tengan, ¿no es cierto?, sean partes de empresas, ¿no es cierto?, particulares.
Eso por lo menos yo no lo he visto, no lo he visto por lo menos. Pero sí se puede dar a lo mejor en cargos, ¿no es cierto?, de mayor envergadura, donde hay mayor poder adquisitivo, que se puedan crear empresas. Por lo tanto, está prohibido también, ¿no es cierto?, contratar con aquellos funcionarios. ¿Ya? ¿Y por qué es una inhabilidad relativa en este sentido? Porque, claro, el funcionario puede dejar de ser parte de esa empresa y se puede contratar con la empresa. Y por último, tenemos, ¿no es cierto?, otra de las inhabilidades relativas, que es el saldo insoluto. En caso de registrarse, ¿qué significa de registrar saldos insolutos? Dice, registrar saldos insolutos de remuneraciones. A eso se refiere, debe remuneraciones o cotizaciones con trabajadores actuales, o en los últimos 2 años, los primeros, por lo tanto, ¿no es cierto? Si en los últimos 2 años debe remuneraciones y cotizaciones, se puede contratar con el proveedor, siempre y cuando los primeros estados de pagos deberán ser destinados a pagar tales obligaciones. ¿Ya? Por lo tanto, por eso es relativa, porque si él paga, podemos seguir contratándolo. Si él no paga, ¿no es cierto?, estos estados de pagos que adeudaba a los trabajadores, es parte del incumplimiento, es causal para poner término al contrato. ¿Ya? Esas son las cosas que yo quería más o menos repasar. ¿Ya? Esas son las cosas que yo quería repasar, que las tuvieran también pendientes, ya que este curso es de formulación y elaboración, ¿no es cierto?, de bases de licitación. El próximo módulo vamos a ver algunos ejemplos, ¿no es cierto?, más prácticos ya sobre las licitaciones. Los dejamos invitados para el próximo video.